Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Ya directamente. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó la licenciada Rosal, hoy vamos a conversar acerca de lo que es un gran desafío en esta nueva generación, que es la comprensión lectora. Probablemente enseñar hace 10 años y hace 20 años, leer era una tarea que prácticamente obligada. Todos sabíamos que estudiar implicaba leer. Sin embargo, esta dificultad de la lectura va acompañada de una serie de elementos, de un contexto en el que estamos viviendo, en donde las imágenes se convierten en la principal herramienta de lectura, pero que el texto no es precisamente el aspecto más llamativo. Antes de empezar nuestra actividad del día de hoy, quizá vale la pena que veamos los conceptos: estrategia, desarrollo y comprensión lectora. Entonces, no sé quién de ustedes quiere participar para que compartamos al respecto del primer concepto, estrategias. Cuando hablamos de estrategias, ¿estamos hablando de qué? Colegas, si hablamos de estrategias, vamos a empezar ahora por el campus sur. Si hablamos de estrategias, estamos hablando de colegas. ¿Me escuchan? Tenemos sonido, todo está bien. ¿Cuál era la pregunta, perdone? Cuando hablamos de estrategias, ¿estamos hablando de qué? Colegas, si hablamos de estrategias, nos referimos ¿a qué? Una herramienta que facilita el aprendizaje en esta educación. Muy bien, estamos hablando de herramientas. ¿Qué otra palabra nos permite acercarnos a la estrategia? Herramientas. Métodos, pasos. Métodos, técnicas, pasos. Entonces, si hablamos que lo que se busca es el desarrollo, ahora vamos a pasar, por favor, a Campus Altiplano y hablamos sobre el desarrollo. Por desarrollo entendemos colegas de Altiplano. Colegas, ¿me escuchan? Este es Campus Sur, ¿lo pongo yo? Sí, este es Sur, ¿verdad? Bueno. Si estamos hablando de herramientas, como compartieron los colegas, para el desarrollo es favorecer, desarrollo es promover la comprensión lectora. Entonces, lo que vamos a conversar hoy son con qué herramientas, con qué metodología, con qué técnicas nosotros podemos favorecer la comprensión lectora. Y la comprensión
es un proceso de explicación, es un proceso vivencial, es un proceso que nos permite que todo aquello que leemos, imágenes, textos y contextos, tienen significado. De tal manera que ese va a ser nuestra tarea la tarde de hoy. Ahora les pediría, por favor, que atendiéramos a este impulso y después vamos a conversar acerca de él. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano del autor que decide que érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. Conseguirá escapar, volverán a encontrarse y lo lograrán. Tendrán un final feliz. La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. 3 pasos. 1, 2, 3. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te avanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros, 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido, palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta. Sí, me gusta leer. Érase una vez la nueva página web de Random House Mondadori. Ya no es la historia, es verdad. Y es para ti, para los autores, para los lectores. Bienvenidos. Pasen y lean. Muy bien. Eso. ¿Quiere hablar con usted? Probablemente fue nuestra experiencia como lectores. Quizá hoy para algunos este es un referente, entrar en contacto con el libro. Pero nuestros estudiantes, si no logramos contagiarlos con este entusiasmo, con una técnica, con una dinámica, ellos no descubren el hermoso mundo de las palabras. Ellos no descubren el hermoso mundo del texto, de la imagen. De tal manera que una de las grandes responsabilidades y desafíos que tiene la educación es promover la lectura. ¿Qué vemos en esta imagen? Solo creo que tenemos audio con Sur. Los dos nos escuchan, pero nosotros la escuchamos articulada. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Voy a necesitar de ustedes, colegas de la costa, del Campus Sur, porque no, los de altiplano solo nos escuchan este día. ¿Qué nos puede decir esa imagen? ¿Qué lectura podemos hacer de ella? Yo diría que son diferentes formas o diferentes experiencias de la forma de la lectura.
Por ejemplo, usted pone ahí en su dibujo a alguien que le da miedo, que tiene síntomas de miedo, que está sobre el libro. Hay otro, la niña, por ejemplo, esta tiene una actitud, una lectura como si está subiendo en una, podría ser, sí, en un barco, sin compañera, podría ser en una alfombra mágica, 1001 noche, me imagino. Y luego el otro que siente que la lectura es como una carga pesada que va encima de él. ¿Y la luna? ¿Qué hace la luna? Uno que anda perdido por ahí. Me da la idea que es un libro de cuentos con los personajes que ahí están. Cada uno resalta una historia distinta a nivel literario. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera reacción que ustedes tuvieron. Si pusimos el primer impulso, y con el primer impulso lo que buscábamos es, bueno, vamos a definir estrategia, desarrollo de comprensión lectora. Nos tardamos más o menos minuto y medio en que tuviéramos la primera reacción. Pero ante una imagen, la respuesta fue inmediata y no fue una definición, sino que tuve por lo menos 3 o 4 participantes. Entonces, si nos damos cuenta, para nosotros mismos, las palabras no nos empujaron de la misma manera como nos empuja la imagen. Y ahí podemos hacer nuestra primera transferencia, que las imágenes van a ser tan provocadoras que nos hacen tener contacto con las palabras. Entonces, una de las estrategias que debemos considerar como un elemento recurrente es la imagen, porque la imagen nos permite estar más seguro, mientras que las palabras implican un proceso de abstracción que nos va a exponer a decir una definición correcta o un término inadecuado. Y nadie, y especialmente con los niños y jóvenes, quiere sentirse desaprobado. Entonces, si vemos, alguien podría decirle a la compañera, no, la luna no está haciendo eso. La luna está causándole más miedo al niño que tiene miedo. Esa es otra posibilidad. Pero no podría invalidar el argumento de la compañera. O podríamos decir, ese no siente el gran peso. Ese lo siente como su diario de viaje. Ese lo siente como la brújula. Eso lo siente como el elemento que no puede abandonar. Es más, está montado sobre un lápiz y piensa que en algún momento tendrá que recurrir a escribir sobre el libro. Y si pensamos en el otro, no va en una alfombra. Ese lo que está haciendo es deshojándola para poderle cantar al universo que le rodea. Es decir, la imagen me permite a mí lecturas más libres, lecturas más atrevidas, lecturas más arriesgadas, lecturas más animadas. Y con eso podríamos decir que estas ilustraciones nos permiten empujar a nuestros estudiantes a ese desarrollo, a ese mejorar, a esa curiosidad. Quizá vale la pena una acotación aquí, y una de las cosas que hacen los padres de familia y a veces también los profesores es que les dicen, forren sus libros. Forrar los libros es matar el trabajo del editor. Forrar un libro es colocar un impermeable donde queremos que las cosas sean permeables. Los libros son para tocarlos, las pastas son para verlas, las pastas son para discutirlas. Las pastas pueden estar dobladas, las hojas pueden estar dobladas, las hojas pueden estar subrayadas, estar escritas, rayadas, pintadas, porque en ese momento que se da ese contacto, es lo mismo que usted hace con su ropa.
Su ropa de pronto tiene tiza, o tiene el marcador, pero es su ropa. Es un contacto que usted tiene, eso es lo que le da dinámica, eso es lo que le da vida. Pero lo primero que les decimos, y sobre todo a los niños, no lo vayas a doblar, no lo va a usar tu hermanita. Su hermanita tendrá otro contacto con el mismo libro rayado y hará sus propias marcas. Pero las portadas son el primer contacto, la primera conversación que hacemos con la lectura. ¿De qué color es la pasta? Aquí, ¿de qué color es la pasta, colegas? ¿De qué color es la pasta de este libro? Colegas. Asa. La pasta. La pasta del libro. ¿De qué color es? ¿De qué libro? Mostaza. Mostaza, muy bien. Mostaza. ¿De qué otro color qué otro color percibimos? ¿De qué color es? De rosas. Ajá. Y si yo digo que es mostaza, ¿por qué es mostaza? Si yo veo una pasta mostaza, ¿de qué tratará ese libro? Si hubiéramos dicho amarillo, hubiera sido un referente que asociamos con las rosas amarillas, amistad, pero si es mostaza, porque el colega la vio mostaza, entonces, ¿con qué asociamos el color mostaza? Es un color no brillante, sino que oscuro. Y entonces, ¿de qué podrá tratar el libro? Cuentos. Cuentos infantiles, pero si la colega dice que es un color no brillante, entonces el cuento infantil será no brillante. Y esa estrategia, si nosotros empezamos a explorar el color, la imagen, el título, les voy a decir el título de este libro: La mostaza de la desgracia. Entonces, si yo le puse ese título, ¿sobre qué podrá tratar ese cuento? La mostaza de la desgracia. Y yo voy a empezar, les contaré cómo empezó el día de hoy. Por la mañana, mientras preparaba algo para comer, porque lamentablemente hoy la tienda estaría cerrada, ¿cómo podría seguir eso? Comprar mostaza. Si hablamos un poco más recio. ¿Podría repetirnos, compañeros, la frase?
Sí, Ahí está fuera de línea. está cerrada la tienda. Ahí está en línea, ahí está en línea. Está cerrada la tienda. No compramos mostaza. Ajá, no compramos mostaza. Y entonces pienso, qué desgracia. Lo único con lo que puedo acompañar esta torta de carne. Por lo tanto, tendré que sustituirla por Mayonesa. mayonesa. O me voy a otras tiendas a buscar mostaza. Ajá. Pero hoy me había propuesto que tenía que llevar esta mostaza. Veía su color brillante. Pensaba que iba muy bien con el color de la blusa que siempre usa Ana. ¿Cómo seguiría? Muy bien, muy bien. Entonces, para terminar con este impulso, cada vez que nosotros usamos como una estrategia utilizar la pasta de nuestros libros, tenemos otro contacto con él. Los estudiantes van a imaginar, los estudiantes van a interesarse, van a participar, van a formular hipótesis, van a discurrir sobre gustos. Por lo tanto, la lectura cumple su primera función, que es el contacto con un receptor. Entonces ahora vamos a ver una definición de comprensión lectora. Lo que no sé es por qué no se mira. Es que está como una configuración diferente. Porque esto se ve bien. Pero la definición, voy a ponerle el zoom a la máquina, a bajarle el... Aquí sí vemos la presentación. Sí, aquí no la veo yo. Aquí, tengo que poner escape. Sí, es que iba a ser que ¿Bajarle o qué? cambiarle, no, el problema es la animación. Quitémosela. Quitémosla sin animación y así. Ahí está. Vamos a ver si así nos deja. Ahí está. Gracias. Entonces, una definición de comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender ideas relevantes de un texto y relacionarlos con las ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Entonces, en nuestro ejercicio anterior, pudimos ver que tenemos esa conexión. Comprendimos el sentido del color, comprendimos lo relevante de quiénes están allí, quiénes participan, y las relacionamos con ideas. Y luego, a través de las palabras, yo voy a poder encontrar las ideas relevantes. No está pidiendo que usted repita todos los sucesos, sino que lo relevante va a depender del receptor. ¿Qué tipo de comprensión tenemos? Ya una de las compañeras creo que ya había hecho referencia a esta palabra, una comprensión literal. Y aunque esta es importante, que es recuperar explícitamente la idea planteada por el texto, este elemento no debe ser el único que debe determinar
si la comprensión se dio o no. Muchos de los profesores emplean la famosa comprensión de lectura. Y lo que les piden a los estudiantes es que les resuma el argumento, que dicho sea de paso, está en cualquier rincón del vago, mejor detallado que como usted puede pretender que ellos la elaboren. De tal manera que, aunque la información explícita es importante, la lectura demanda un proceso más complejo. Después vamos a ver estrategias para hacerlo. ¿Cómo el cerebro recupera esta información? A través de asociaciones, a través de clasificaciones, a través de resúmenes y síntesis. Entonces, cuando se nos pide un operador, cuéntame qué pasó, dime qué sucede, puedes decirme las ideas principales, el cerebro lo primero que hace es clasificarlo, poner un punto de referencia a partir de lo que le es conocido. Luego está tratando de buscar, organizar esas ideas y a través de sus referentes hacerlo corto. Y de esa manera se es explícito. Resumen las personas que tienen mayor vocabulario. Sintetizan las personas que tienen menos vocabulario. Pero el proceso es un proceso abstracto, mental, que se transfiere a través del lenguaje. La comprensión literal implica reconocimiento, recuerdo, como aparece en el texto. Quiere decir que esta comprensión literal debe llevar una secuencia. Y si nosotros les estamos pidiendo a los estudiantes este proceso, lo primero que tenemos que enseñarles son las conexiones lógicas. Nuestros alumnos se rinden ante la lectura porque no encuentran las conexiones lógicas. De tal manera que, si lo que les queremos pedir es comprensión literal, lo que tenemos que enseñarles es cómo clasificar, cómo resumir y cómo sintetizar las ideas. ¿Eso qué significa? Darles márgenes amplias para poder ellos establecer un punto de conexión. El resumen implica eliminar todos los detalles y la síntesis se limita a 3 ideas. La idea tópica y 2 ideas de refuerzo. Una síntesis no puede tener menos de 3 ideas y un resumen no puede exceder a las 6. Quiere decir que el resumen es el doble de la síntesis o la síntesis es la mitad del resumen. Entonces, si yo quiero pedirles esta comprensión literal, les tengo que enseñar a los estudiantes una organización lógica, una secuencia. Y cuando ellos están contando la historia, regresar, porque algunos lo hacen a través de retrospectiva, pero esta comprensión literal no se hace a través de estos saltos. La comprensión literal se hace en orden. Hay otro tipo de lecturas, pero esta requiere este proceso. Entonces, cuando les pedimos a los alumnos que nos digan, nos transcriban lo que sucede, hay un proceso que debemos trabajar antes para lograr esta recuperación de información. Quiere decir que si tuviéramos que ordenar el proceso mental, este sería el primero, este el segundo, y esto es lo que escuchamos nosotros. ¿Qué nos dicen ellos? La comprensión interpretativa. Este es otro nivel. Este es el momento en donde la construcción individual se da. Este es el primer proceso de separación entre lo que el texto dice y lo que a este lector le dice. Entonces, hablamos de comprensión interpretativa
cuando se establecen conexiones personales a partir de un contexto en donde encuentran espacio los conocimientos previos. Eso significa que la desgracia tiene un significado diferente para usted y para el lector. Para algunos que son extremistas, la desgracia es cualquier cosa, como no tener la mayonesa. Para otros, que el sobrevivir es, ay Dios, que le eche mayonesa, pues, ¿cómo va a ser un problema por la mostaza? Para otros es, ¿y por qué mostaza? Si no es exactamente lo que mayor sabor le da. Pero podría decir otro que es vegano y decir, la mostaza tiene el mayor contenido alimenticio en ese pan. Entonces, la lectura, la comprensión interpretativa permite que este lector pase a un papel protagónico y que deje nada más el primer proceso, que fue transferir organizadamente esa lectura. ¿Cómo hago yo para desarrollar esa comprensión interpretativa? Primero, reconociendo que es una relación personal, que no es lo que quiso decir ni García Márquez, ni Cervantes, ni Platero y yo, nada. Que es una relación absolutamente personal, que se asume a través de un contexto y que requiere un marco previo de anclaje. Entonces, tengo que saber qué es la mostaza. Pero si les estoy dando a los estudiantes un término, si me viene un texto que dice la desgracia de la mostaza y en mi contexto no es mostaza, eso no me puede decir absolutamente nada. Por lo tanto, la siguiente transferencia que yo tengo que hacer es que cuando el contexto no da este referente, entonces yo tengo que darles a los estudiantes, antes de pedirles estas interpretaciones, tengo que proporcionar el contexto. Otra de las pocas estrategias que desarrollamos muchas veces los maestros y que asumimos a través del nuestro, que ellos tienen que saberlo. Eso lo traen de la preprimaria, eso lo vieron en la primaria, eso lo vieron en la secundaria, y no, el contexto tiene que ver con el ambiente, y si ese elemento no está, es nuestra responsabilidad proporcionarla para que esto en el futuro se convierta en el conocimiento previo. Pero la conexión indispensable es contexto, relación personal. Otro nivel es la comprensión inferencial. Esto es probablemente lo más difícil, que en este momento el desafío más difícil que enfrentamos. Porque las personas no pueden hacer inferencias. Y si lo vemos a nivel de adultos, en nivel de estudiantes, es más difícil. Una inferencia es una deducción con base en hechos. Una inferencia se separa de la opinión. Yo puedo construir opiniones después de hacer la inferencia, pero la inferencia nunca tiene una opinión. La inferencia nos permite utilizar datos, más experiencias personales, hacer conjeturas o hipótesis. Y en este sentido, esta es una de las principales, son los principales ingredientes para el pensamiento crítico. Si no puedo hacer conjeturas, no puedo hacer hipótesis y la comprensión inferencial no se da, sino que yo acepto la opinión de cualquiera como un argumento válido. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar es cómo obtener inferencias. Y las inferencias se logran cuando yo, de los datos, de mis experiencias y a partir de un elemento personal que es la intuición, hago conjeturas.
Y esta conjetura es lo que me permite eso. ¿Y qué estará haciendo la luna? ¿Y por qué la mostaza es un problema? ¿Y por qué no la sustituye por mayonesa? ¿Y por qué quiere volar en una alfombra? ¿Y por qué le pesa tanto la vida? Cuando llegamos a una conjetura, vienen las hipótesis. Seguramente porque el color mostaza refleja valentía. ¿Y cómo refleja valentía? ¿Qué tiene que hacer la hipótesis? Establecer variables. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros permitimos este proceso en la lectura, no es la cantidad de libros lo que los niños leen, lo que les va a permitir esas inferencias, sino que es la calidad de la estrategia con que facilitemos esos análisis. Y luego, la última sería la comprensión crítica. Si yo ya puedo sacar inferencias, ahora puedo evaluar, ahora puedo juzgar, ahora puedo tomar partido, ahora puedo decidir. Antes no decidí, antes dudé, pero ahora yo puedo decir, ese personaje me cae re mal, ese personaje se parece a, detesto que este hombre haya hecho semejante tragedia porque no había mostaza. Aragán, ¿por qué no previno y se dio cuenta si en la refrigeradora tenía la mostaza antes de preparar el pan? O decir, tanto problema que hay en el mundo, y va a hacerse una discusión porque no haya mostaza. O va a decir, ¡ala, qué creativo! Pensó, asoció la mostaza con el color de Ana, con el color de la blusa de Ana. Cuando llegamos a ese nivel, realmente la lectura permite hacer juicios valorativos, construye juicios propios y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. En este momento se dio el proceso de decodificación. En este momento la lectura cumplió su objetivo final. Y visto así, hablamos que nos convertimos en lectores expertos, no en el devorador de libros. Algunos sí, otros no. Pero podemos diferenciar de la lectura, no solamente de un texto, sino que de una campaña política, de una propaganda publicitaria, de una conversación interrelacional. Yo puedo leer en la expresión de mi compañero si quiere algo de mí. Yo puedo leer de mi compañero si me está engañando, o puedo conjeturar que lo está haciendo, o puedo ver que la publicidad me conduce a un consumo peligroso, etc. Esto es el propósito por el cual la lectura sigue siendo la principal herramienta de formación de los seres humanos. Entonces, ¿cómo enseñamos a leer comprensivamente? Probablemente estos listados son los que ustedes han visto una y otra vez. Esto no es absolutamente nada nuevo, sino que son las sugerencias que todos los libros didácticos nos dicen. Pero es lo que pocas veces estamos dispuestos a atender. Crear un contexto apropiado. Sobre este asunto hay varios prejuicios, porque para algunos el contexto apropiado es que haya un lugar silencioso, suficiente luz. Cualquiera que tiene contacto con estudiantes en este momento, el silencio no es lo que concentra a los niños. Quiere decir que el contexto apropiado depende de cada niño, depende de cada grupo. Algunos necesitan espacios silenciosos, otros un montón de canales abiertos, porque estos niños y estos jóvenes viven en una dimensión virtual que no les permite
el mismo contexto que tiene usted de formación. Entonces, crear un contexto apropiado significa que haya un ambiente adecuado para interactuar. Implica siempre que uno de los impulsos sea leer en voz alta, así sea el título, y que esa lectura en voz alta nos conecte. Si vimos el primer video, ese nos decía, las palabras. Las palabras nos hacen pensar, cambia la tonalidad, cambia la emoción, y eso nos va a permitir que haya más sentidos involucrados. Elección adecuada de los textos. Yo no voy a lograr que lean El Principito cuando tienen menos de 15 años. Y a veces ni siquiera los adultos están en capacidad de entender una obra tan pequeña. Pero como son de las famositas que se venden en las ferias del libro, los papás creen que por ese nombre, El Principito, es una obra para niños. Y muchas veces la selección que hacemos los maestros no está relacionado con ese adverbio adecuadamente, sino que fue o la pasta que más nos gustó. Seleccionar adecuadamente los textos tiene que ver con el contexto. Quiere decir que tengo que conocer si son alumnos que pueden leer más o menos, que se pueden abordar todos los temas, y muchas veces de algunos libros no los puedo leer todos. De algunos libros hay 2 o 3 partes que tengo que impulsar, y una vez logro ese impulso voy a lograr la lectura completa de otros. Para leer tengo que hablar de actitudes y de expectativas positivas, aunque el tema que se aborde sea absolutamente lo contrario. Por ejemplo, la violencia es un tema recurrente en las obras narrativas. Entonces, la expectativa positiva no tiene que ver con el tema. La expectativa positiva es que yo voy a encontrar una comunicación con el texto. La literatura no tiene, ni la lectura tiene como un fin moral. La lectura es un proceso eminentemente intelectual que permite la transmisión de actitudes. La literatura no está obligada, ni la lectura, a transmitir valores. La literatura y la lectura provoca la discusión acerca de los valores. Y animar a los alumnos para que lean implica entonces una selección adecuada, estímulos provocativos que impliquen para ellos desafíos intelectuales, desafíos emocionales, desafíos de trabajo. ¿Qué estrategias? Esto tampoco es nada nuevo para ustedes. Se pueden trabajar con textos narrativos y descriptivos, que son con la mayoría a la que nos enfrentamos. En los narrativos demandan secuencias. Una estrategia adecuada es diferenciar los personajes por roles, por género, por actitudes, por valores, por antivalores, por audaces, como antagónicos. Los personajes no son iguales, porque los personajes lo que nos permite a través de esta diferenciación es transferirlo a los seres humanos. Aunque tengamos elementos semejantes o que nos podamos identificar, somos diferentes. En los textos narrativos es importante interpretar las intenciones o los proyectos de los personajes, no del autor. Del autor pocas veces sabemos qué quiso decir. Ese no es el asunto. Pero lo que podemos ver es qué intención tiene este hombre necio de echarle mostaza. ¿Qué intención tiene de usar la palabra desgracia?
Entonces, en lugar de ver al escritor o al autor que está lejos, nos enfrentamos al personaje que lo tenemos cerca. Entonces, estas tres son estrategias indispensables para trabajar con textos narrativos. Y si ustedes la prueban con sus estudiantes, estoy absolutamente segura que cuando usted vaya pidiendo paulatinamente resúmenes y síntesis, va a haber definitivamente un desarrollo en la argumentación, un desarrollo en la organización de sus ideas. Y en los textos descriptivos, retener datos. ¿Cómo era Ana? ¿Qué color de la blusa? ¿Qué color de blusa? ¿Cuántas veces viene Ana? ¿Cuántas veces se relacionó con el protagonista? ¿Le gustaría a Ana el mostaza? ¿O sería la percepción? Entonces, retener datos, porque los textos descriptivos son los que apuntan a la memoria. Los textos descriptivos son los que nos permiten esos marcos de referencia, con lo que voy a hacer asociaciones. Y con esos retener datos, voy a establecer relaciones. Eran dos personajes, Ana y el protagonista. El protagonista no me ha dicho su nombre. ¿Cómo voy a establecer esa relación? Bueno, le voy a poner P. P le dijo a Ana. Entonces, tengo que ir viendo después cómo ese P, que yo lo llamo personaje o protagonista, se va a convertir en Miguel. Entonces, voy a hacer esquemas entre la idea principal y la secundaria. Tenemos que descifrar cuál es la principal y cuál es la secundaria. ¿Y cómo se hace? Esta es la que origina que se den estas. Entonces, para trabajar con textos descriptivos, lo primero que hay que hacer es definir y practicar muchas veces cuál es la idea principal. Porque si usted escucha las conversaciones por teléfono, o si usted tiene hijos y le preguntaron, mira papito, ¿y al final dónde se van a encontrar? Hablaron media hora y lo que dijeron es, estamos viendo todavía, mamá. Después de media hora. Y quedan en que van a ir a un punto y se van a otro. Porque no hay una claridad entre lo que usted necesita como información principal y secundaria. Y este elemento es una construcción básica para poder distinguir después entre los hechos y las opiniones. Los hechos siempre van a ser la idea principal. Las opiniones van a pasar al plano secundario. No es porque la opinión sea menos importante, sino que porque la opinión depende de la percepción, más que, sin embargo, la idea principal son los hechos. Las ideas centrales, hay dos, maneras de extraerla. Desde la literatura, con palabras abstractas, o la idea central, el tema general. Y en textos descriptivos, una estrategia es inferir significados. Si nosotros trabajamos con estos dos tipos de textos, el narrativo y el descriptivo, vamos a poder pasar al prescriptivo, vamos a poder pasar al poético, vamos a poder pasar al dramático. Pero estos son los que en el nivel primario y secundario son la base para todo lo demás. Estrategias ya sabemos, el resumen, la síntesis, el esquema. No podemos asumir que los alumnos resumen, no podemos asumir, son estrategias que hay que trabajar previamente a la lectura y no se hacen juntas. El resumen, para comprender esa abstracción, son 2 semanas. La síntesis puede llevar más que el resumen, aunque es la mitad del texto, pero es más complicado. Y el esquema hay que definir qué tipo.
con un esquema para, digamos, si es la primera vez que lo hacemos, tenemos que dedicarle por lo menos una semana. Estamos hablando de 10 periodos, 15 periodos y 5 periodos. De tal manera que si trabajáramos en un año lectivo esta estrategia, en otro año con trabajo colegiado podría trabajar en otro nivel, lectura predictiva o anticipativa, porque significa que estos procesos de construcción inicial los niños ya los tienen. Pero resulta que cada año ven el resumen, cada año ven la síntesis, cada año ven lo mismo, pero no les damos el tiempo a la estrategia, al método, a la técnica, el tiempo que necesita para su dominio. La comprensión post-lectura, ese es el nivel de análisis, ese es el proceso por medio del cual nosotros establecemos esas predicciones. Causa, efecto, evidencia. Las evidencias siempre les piden causas y consecuencias, pero ¿y las evidencias? Para darle validez a las consecuencias. Entonces la secuencia es causa, efecto o consecuencia. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Pasamos entonces al plano de los hechos. El mapa conceptual, que es diferente al mapa mental. Los mapas mentales no se pueden trabajar debajo de los 12 años. Mapas conceptuales sí, pero los mapas mentales no. Los mapas mentales necesitan procesos de abstracción que se logran después de los 12 años. El momento más adecuado de los mapas mentales son de los 15 años en adelante. Y respaldar uno a uno el hecho con las opiniones. Y una de las estrategias que se usan muy pocas son el cloze o cloze. Esta dinámica lo que consiste es en eliminar las palabras de un texto original, y eso es una técnica absolutamente válida, sobre todo en grupos que tienen problemas de atención o problemas de disciplina, porque eso los obliga a concentrarse. Y solamente quiero trabajar brevemente esta estrategia, que es la garantía de la lectura comprensiva. Se les da a leer, se retira el texto y se le entrega el mismo, a la cual se le borra una palabra entre el cuadro. Se dejan completos el primer y el último párrafo, y el alumno debe completar el texto. Es importante borrar una de cada 4 palabras. Entonces, con esta técnica se logra la atención, se logra la comprensión, se logra la memoria y se establece una relación secuencial. Esta es verdaderamente una herramienta muy importante. Este cloze nunca debe ser un instrumento de evaluación numérica. Este es un impulso para la lectura. Entonces sí, colegas, antes de pasar y de cerrar esta sesión presencial y pasar al trabajo que les corresponde en sus campos, solamente quisiera decirles que la lectura sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos, como decíamos al principio, pero es la única manera como seres humanos encontramos significado a este universo tan cambiante al que nos enfrentamos día a día. Así que fue para mí una experiencia agradable, novedosa, y espero que si tienen dudas podamos ampliar un poco este espacio, y si no, podamos trabajar directamente con estas estrategias.
Compañeros, si tienen alguna duda, la pueden expresar en este momento. ¿O algún comentario? O todo está absolutamente claro o absolutamente oscuro. Pero ahora podemos pasar entonces, voy a explicar la actividad. Como tienen en este laboratorio, tienen sus pantallas y acceso a internet, seleccione una lectura proveniente de una página electrónica, escoja una estrategia a desarrollar, hágala usted y documente su experiencia. Hágala, ya sea un closet, un mapa y la documenta. La siguiente actividad es, con esta lectura o con un fragmento de ella, haga un closet que pueda, o clots, ¿verdad?, que pueda emplear con sus estudiantes. Entonces, con esas actividades podríamos cerrar la jornada de hoy.